¿Qué tal? Soy Sebastián Morelos, estudiante de la licenciatura de Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara. Hoy abordo un tema que define el pulso de la justicia en México, la reciente limitación al juicio de amparo y su impacto como una vulneración indirecta y regresiva a los derechos humanos de las personas. La tesis central que propongo es clara. Al restringir el efecto cautelar de la suspensión, se despoja a la ciudadanía de su herramienta de defensa más efectiva, permitiendo que el daño inconstitucional se consume y vaciando de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva. El amparo, que es nuestro escudo protector, está en riesgo. Para dimensionar la afectación, debemos entender qué es el amparo en nuestra dogmática. El amparo es, antes que nada, el mecanismo de control constitucional y de convencionalidad por excelencia. Sus fundamentos teóricos reposan sobre el principio de supremacía constitucional establecidos en el artículo 133 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando que ningún acto de autoridad pueda situarse por encima de nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de los que México es parte. Doctrinalmente, la figura se gesta en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, siendo Mariano Otero el gran constructor. Es vital recordar la fórmula Otero, plasmada hoy en el artículo 107, fracción segunda de nuestra Constitución, que establece el principio de relatividad de las sentencias. La sentencia de amparo solo se ocupa de proteger al individuo particular, sin hacer declaración general sobre la ley. Sin embargo, esta relatividad ha sido matizada históricamente. La gran transformación vino con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011 y la Ley de Amparo de 2013, donde el amparo pasó de ser un mecanismo meramente garantista, es decir, que protegía las garantías individuales, a ser un auténtico juicio de protección de derechos humanos establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. Esta evolución reconoció el interés legítimo, establecido en el artículo 107, fracción primera, y consolidó al amparo como una vía para la protección de derechos colectivos y difusos, lo que obligó a una nueva interpretación de la suspensión, pues la protección debía ser general para ser efectiva en estos casos. El debate actual no es sobre la eliminación total del amparo, sino sobre la supresión de un efecto procesal clave, la suspensión del acto reclamado con efectos generales. La discusión se intensificó con la reciente reforma de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Específicamente, el foco de la controversia está en la adición o modificación de preceptos como el último párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo. Este precepto reformado prohíbe taxativamente que, en juicios de amparo donde se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, la suspensión pueda concederse con efectos generales. Es decir, el juez federal, aun encontrando motivos fundados para creer que una ley viola derechos humanos, solo puede ordenar la suspensión de sus efectos para el quejoso que promovió el juicio, y no para el resto de la población que se encuentra en la misma situación. Adicionalmente, se han buscado fortalecer restricciones del artículo 129 que establece los casos donde la suspensión contraviene el orden público y el interés social. Esta estrategia legislativa se percibe como un blindaje legal de los actos del poder público y de las normas que regulan sus megaproyectos o intereses económicos, a costa de la protección inmediata de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pues bien, es aquí donde se configura la vulneración. La limitación de la suspensión está directamente contra el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos, que emana del artículo 1 constitucional y del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por sus siglas CADH. Este principio prohíbe al Estado retroceder a los niveles de protección ya alcanzados,
al quitar la posibilidad de suspender una norma para todos los afectados, se está retrocediendo a una visión de justicia meramente individual, anulando la efectividad del amparo para la tutela de derechos colectivos como el derecho a la salud o al medio ambiente sano. La regresividad se traduce en la inobservancia del derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 17 constitucional. La justicia es efectiva solo si puede evitar que el daño se consume. Al prohibir la suspensión general, el juez queda impedido para evitar que el acto inconstitucional produzca efectos irreparables, como la tala de un bosque, el daño de un ecosistema o la aplicación de una ley que afecta un derecho fundamental de miles de personas. En estos casos, una sentencia de amparo que llega 2 años después, declarando la inconstitucionalidad, es una victoria pírrica, pues la restitución en el goce del derecho, es decir, el volver las cosas al estado anterior, se hace física y materialmente imposible. El amparo queda reducido, entonces, a una declaración formal tardía en lugar de ser una protección material inmediata. Esto es, sin duda, una vulneración al espíritu de la justicia constitucional. Ahora bien, los beneficios argumentados por los promotores de la reforma son principalmente de índole política y económica. Se afirma que busca garantizar la gobernabilidad, restablecer el equilibrio de poderes, evitando que el poder judicial invada la esfera del legislativo y ejecutivo, y evitar que solo un juez paralice obras o políticas públicas de interés nacional, supuestamente maliciosamente impugnadas. Sin embargo, los contras y la afectación real superan con creces estos argumentos. La mayor afectación es que se legaliza el daño irreversible. Si una norma general es inconstitucional, afecta por igual a toda la población bajo el mismo supuesto. Obligar a cada ciudadano a interponer un juicio de amparo individualmente no solo colapsa el sistema judicial, es decir, sobrecarga procesal, sino que impone una carga económica y técnica inasumible para la mayoría de las personas. La justicia se vuelve un lujo para quien pueda costear el proceso repetido, perpetuando la desigualdad. La reforma prioriza la ejecución de actos de autoridad sobre la protección del derecho humano, que podría ser violado, interviniendo la lógica del principio pro persona y convirtiendo la excepción, la restricción de la suspensión, en la regla, debilitando así el Estado de Derecho. Asimismo, el fundamento legal de nuestra crítica es contundente, ya que la limitación del amparo viola principalmente el principio de progresividad y la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos, establecido en el primer artículo de nuestra Constitución Política. Asimismo, violenta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que exige un recurso accesible y capaz de evitar la consumación del daño. Asimismo, y de igual manera, violenta el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual habla sobre la obligación de los Estados parte de garantizar un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. La limitación a la suspensión hace que el recurso deje de ser efectivo en los hechos. Para concluir, debemos entender que el juicio de amparo es el último reducto de defensa frente al abuso de poder. La reciente reforma, que restringe la suspensión con efectos generales, es una medida regresiva que, más que buscar el equilibrio de poderes, busca la inmunidad de poder público frente al control judicial efectivo. Como sociedad, debemos ser conscientes de que un amparo limitado es un derecho humano amputado
Es nuestro deber defender la esencia de una institución para asegurar que la justicia en México no solo sea declarativa, sino también preventiva y efectiva para todas las personas. Espero que la información te haya servido de algo. Soy Sebastián Morelos y un gusto estar con ustedes.